Para balancear ecuaciones tenemos que enlistar todos los elementos que hay presentes en la ecuación y comparar la cantidad de moles que tenemos de cada sustancia, tanto en el reactivo como en el producto. Recordemos que los reactivos son las sustancias que están al lado izquierda de la flecha, y el producto son los compuestos o sustancias que están al lado derecho de la ecuación. Entonces vamos a enlistar todas las sustancias que hay en la reacción. Tenemos hidrógeno y oxígeno. Entonces recuerden que el orden es metal, no metal, hidrógeno y oxígeno en ese caso. Entonces en este caso no tenemos metales, solo tenemos hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno va primero que el oxígeno. El oxígeno siempre es el último en listar porque es el que cuesta más balancear. Entonces si lo dejamos al final, resulta que al final del balanceo ya va a estar balanceado, ya va a estar en equilibrio el hidrógeno. Entonces en este caso tenemos que en el reactivo, ¿cuántos átomos de hidrógeno tenemos? Tenemos 2. Recordemos que estos números pequeños que van al lado de cada elemento se llaman subíndices y nos indica la cantidad de átomos que hay de cada elemento, ¿verdad? De átomos que hay. Entonces en este caso hay 2 átomos de hidrógeno en el reactivo y 2 átomos de hidrógeno en el producto. Por lo tanto, el hidrógeno está balanceado. Ahora, ¿qué pasa con el oxígeno? Tenemos 2 átomos de oxígeno en el reactivo, pero tenemos 1 átomo de oxígeno en el producto. El oxígeno está desbalanceado. Al lado del oxígeno no hay ningún subíndice, se entiende que es la unidad, entonces solo hay 1 átomo de oxígeno. Entonces, el oxígeno es el que se encuentra desbalanceado, entonces lo tenemos que balancear. ¿Dónde hay más oxígeno? ¿En el reactivo o en el producto? Hay más oxígeno en el reactivo, entonces, ¿dónde es que voy a balancearlo? En el producto. Entonces, yo tengo que colocar adelante de este compuesto, aquí tenemos agua, H2O, adelante de este compuesto tengo que colocar un coeficiente, un número que al multiplicarse por la cantidad de átomos que hay de oxígeno, en este caso 1, me den 2 átomos de oxígeno. Entonces en ese caso, ese coeficiente sería 2. Entonces, 2 por 1, 2, ¿verdad? Entonces ya tengo 2 átomos de oxígeno en el producto, ya el oxígeno está balanceado. Pero ¿qué pasó con el hidrógeno? Este 2 que colocamos aquí afecta al hidrógeno también. Cuando yo coloco un coeficiente, un número, adelante de un compuesto, ese número afecta a todos los elementos que conforman el compuesto. Entonces este 2 no solo multiplica a los átomos de oxígeno que hay aquí, sino que multiplica a los átomos de hidrógeno que hay aquí. Aquí hay 2 átomos de hidrógeno, y 2 por 2, 4. Entonces en automático ya no tenemos 2 átomos de hidrógeno, tenemos entonces 4 átomos de hidrógeno. Entonces el hidrógeno se nos desbalanceó en el reactivo, porque en el reactivo solo teníamos 2 átomos, ahora en el producto tenemos 4. Entonces, ¿dónde tenemos que balancearlo? Tenemos que balancearlo en el reactivo porque es donde hay menos hidrógeno. Y entonces tengo que pensar en un número que al multiplicarse por estos 2 átomos de hidrógeno me den 4. ¿Cuánto sería ese número? ¿Correcto? Ese número sería 2. Aquí tengo que colocar un 2 delante del hidrógeno. Tengo que colocar un 2, entonces ya tendría en este caso 2 por 2, 4. Entonces ya tendría 4 átomos de hidrógeno y la ecuación ya la tendría balanceada. Tengo 4 átomos de hidrógeno en el reactivo, 4 átomos de hidrógeno en el producto. Tengo 2 átomos de oxígeno en el reactivo, tengo 2 átomos de oxígeno en el producto. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces vamos a enlistarlo. Primero van los metales. Entonces vamos con el carbono, ¿verdad? Carbono, luego sigue hidrógeno y por último los oxígenos. Recuerden que tenemos hidrógeno y oxígeno en una reacción química, en una ecuación química. El hidrógeno va de penúltimo y el oxígeno de último, porque son los que cuestan más balancear. Entonces el orden es metal, no metal, hidrógeno y oxígeno. Entonces en este caso vamos a ver cuántos átomos de carbono tengo yo en el reactivo. ¿Cuántos átomos de carbono? Tengo 1. Aquí no tiene nada el carbono, no tiene ningún número, entonces por lo tanto se entiende que solo hay un átomo de carbono. En el producto, ¿cuántos átomos de carbono hay? 1. Entonces tenemos 1 y 1. Balanceado. Ahora vamos con el hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo en el reactivo? Tengo 4. ¿Cuántos tengo en el producto? Tengo 2. Entonces, en el reactivo tengo 4 átomos. En el producto tengo 2. Entonces, ¿qué coeficiente necesito colocar aquí adelante del hidrógeno para tener 4 átomos? Necesito colocar un 2. Y 2 por 2, 4. Entonces ya tendría yo 4 átomos de hidrógeno en el producto y el hidrógeno lo tendría balanceado. Ahora hay con el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo en el reactivo? 2. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tengo en el producto? 2. ¿Verdad? Pero miren, no están viendo algo. Aquí tengo oxígeno, ¿verdad? Pero aquí tengo oxígeno y aquí tengo un más. Quiere decir que esos átomos de oxígeno se van a sumar. Entonces si yo tengo 2 átomos de oxígeno aquí más 2 átomos aquí, porque tengo 2 por 1, 2. Entonces 2 de oxígeno aquí más 2 de oxígeno aquí son 4. Entonces tengo 4 átomos de oxígeno en el producto. ¿Y en el reactivo cuánto tengo?
tengo 2, entonces tengo que balancear ese oxígeno. ¿Qué coeficiente tendría que colocar para tener 4 átomos de oxígeno? 2, correcto, sería 2. Porque 2 por 2 es 4. Y ahora tendría en el reactivo 4 átomos de oxígeno. Y ya la ecuación estaría balanceada. Tengo un átomo de carbono en el reactivo y uno en el producto. Tengo 4 átomos de hidrógeno en el reactivo y 4 en el producto. Tengo 4 átomos de oxígeno en el reactivo y 4 en el producto. Vamos con el siguiente ejercicio. Tengo la siguiente ecuación, entonces vamos a necesitar las sustancias. Tengo hierro y tengo oxígeno, solo dos sustancias, hierro y oxígeno. Entonces vamos a ver si está balanceada la ecuación. A veces resulta el caso en que algunas sustancias ya se encuentran balanceadas. Entonces vamos a ver aquí. Entonces tengo un átomo de hierro en el reactivo y 2 átomos de hierro en el producto. Entonces tengo desbalanceado el hierro, lo tengo que balancear. Entonces como tengo 2 átomos aquí, entonces pruebo a poner aquí un 2. Entonces coloco aquí un 2. Y tengo 2 por 1 y ya tendría 2 átomos de hierro en el reactivo y 2 en el producto. Ahora voy con el oxígeno. Tengo 2 en el reactivo y tengo aquí 3. Entonces está desbalanceado porque tengo 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar un coeficiente aquí para poder balancear el oxígeno. Entonces, siempre empezamos con números pequeños. 2, 3, 4. Ok, entonces empecemos colocando un 2. Si yo coloco un 2, aquí tendría 2 por 3. Son 6, ya no serían 3, serían 6 átomos de oxígeno. ¿Y cuánto tengo aquí? 2. Entonces tendría que colocar otro coeficiente aquí. ¿Qué coeficiente me convendría colocar aquí en el producto? En el reactivo, perdón. Sería un 3, porque 3 por 2 son 6. Y ya tendría 6 átomos de oxígeno en el reactivo. Y ya tendría balanceado el oxígeno con 6 átomos. Pero ¿qué pasó con el hierro? El hierro se me balanceó. Porque ahora no tengo 2 átomos, ahora tengo 2 por 2, 4. Porque ya les dije que cuando yo coloco un coeficiente delante de un compuesto, afecta a cada uno de los elementos. Entonces este 2 de aquí multiplica estos 2 átomos de hierro y 2 por 2, 4. Entonces ya no tengo 2 átomos de hierro, tengo 4. Ahora voy con este hierro de aquí de reactivo. Elimino este coeficiente. ¿Qué coeficiente tendría que poner aquí para tener 4 átomos de hierro? Sería un 4. Entonces 4 por 1, 4. Y ya tendría 4 átomos de hierro en el reactivo. Y así me quedaría ya la ecuación balanceada. 4 átomos de hierro, 6 átomos de oxígeno. Y estaría balanceada la ecuación. Recuerden que las reglas son: primero listamos de forma vertical los elementos en el siguiente orden: metal, no metales, hidrógeno y oxígeno. Y luego vamos viendo tanto en el reactivo como en el producto cuántos átomos tenemos de cada sustancia. Y conforme a eso vamos viendo qué sustancias están balanceadas y qué sustancias tenemos que balancear. Recordemos que estos números pequeños que acompañan a los elementos se llaman subíndices y me indican la cantidad de átomos que hay de ese elemento. Y que cuando coloco un coeficiente, es decir, tengo que colocar un número natural que al multiplicarse por la cantidad de átomos que hay de cada elemento, me dé la cantidad necesaria que necesito para balancear la ecuación. Y por eso este método se llama tanteo o simple fracción, porque vamos tanteando, vamos probando y empezamos con números pequeños. Siempre empezamos a probar con 2, colocando un 2 de coeficiente. Si el 2 no me sirve para balancear, pruebo con 3, con 4 y así sucesivamente. Bueno, los espero la próxima semana con un nuevo video de química. Seguiremos más trayendo más temas como este sobre balanceo de reacciones químicas. Traeremos más ejemplos, ¿ok? Si te ha gustado, regálame un like, deja tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en un próximo nuevo video.